Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. Recordemos, hermanos, que este canal se hizo con el objetivo de hacer estudios profundos de la Biblia, explicar textos bíblicos que algunas veces se usan para establecer errores doctrinales. Este canal se hizo también para refutar falsas enseñanzas que circulan en el protestantismo y en el catolicismo y que muchas veces se infiltran en la iglesia adventista. Así que, hermanos, no pretendemos ser infalibles. La verdad absoluta es Cristo y su palabra. Así que procuramos en este canal todos los estudios hacerlos basados en las Escrituras, haciendo un estudio serio y disciplinado de esos textos. No se trata solamente de citar la Biblia, se trata de ser disciplinados. Cada cosa tiene su disciplina, cada ciencia tiene su disciplina. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, hay disciplina. El apóstol Pablo dice: hágase todo decentemente y en orden, para que no vayamos a cometer el error de los indoctos de torcer las sagradas escrituras. Eso lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Queremos invitar, antes de iniciar, a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse y que puedan comentar y que puedan compartir estos videos por todas las redes sociales y plataformas de mensajería. Es posible que estos temas hay muchas personas que los desconocen. Por lo tanto, sé que este estudio va a ser de una gran bendición para nosotros. En esta ocasión queremos refutar algunas herejías que X pastor, que vamos a ver en este momento, propaga el error de la inmortalidad del alma, puro espiritismo. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permites en esta ocasión poder estudiar tu palabra. Danos discernimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Bendice a tus hijos, aquellas personas que van a escuchar este mensaje desde sus hogares. Que este mensaje sea de edificación por nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento, para así no dejarnos engañar por falsos maestros y falsas doctrinas. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Danos el Consolador para que ese mismo espíritu que inspiró al profeta nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos estudiar qué es el alma, cuál es la condición de los muertos, y también queremos refutar un video de que este pastor protestante, donde patrocina herejías y errores doctrinales usando citas fuera de contexto. Quiero decirles, hermanos, que la base del espiritismo es la falsa doctrina de que el alma es inmortal. Esta enseñanza no es propia del catolicismo romano, ni tampoco del protestantismo. Esta enseñanza viene de las religiones de misterio antiguo, Grecia, Babilonia. Todas esas religiones creían de que el alma era inmortal. Y esta enseñanza la sustrajo después la Iglesia Católica del romanismo, y después la adoptó el protestantismo. El protestantismo, hermanos, para poder defender esta herejía satánica de que el alma es inmortal, se ha visto obligado a torcer citas bíblicas y sacarlas de contexto. Los adventistas del séptimo día tenemos una explicación correcta y disciplinada de esos textos que se usan para justificar o sostener la herejía de que el alma es inmortal. Quiero que veamos este video
cómo este pastor protestante tuerce la Biblia, la manipula y la saca de contexto para justificar de que el alma es inmortal y que al momento que la persona se muere, el alma sale del cuerpo y va inmediatamente hacia Dios. Este es puro espiritismo, y del puro notemos los textos que usa y los argumentos que usa. Veamos el video. Primero que todo, permíteme recordarle la verdad que la Biblia establece sobre el destino del alma luego de la muerte. Cuando algún cristiano muere, sabemos que el cuerpo va al sepulcro y se hace polvo, pero la Biblia da evidencia que el alma no se duerme ni se aniquila, sino que viaja directamente al cielo, a la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Luego añadió, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Note cómo el apóstol da a entender que si estamos ausentes del cuerpo, debido obviamente a su muerte, estaremos presentes delante del Señor, porque la Biblia presenta la muerte como un cambio de morada, puesto que el alma abandona el cuerpo, pero va a una nueva morada en el cielo. Por eso Pedro dijo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. También Pablo dijo en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y también expresó con seguridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano amado, la razón por la cual estos hombres de Dios hablaban de la muerte como una ganancia para el cristiano es porque ellos sabían que la muerte no es un dormir ni un cese del alma, sino más bien es el paso de entrada a estar en la presencia del Señor para siempre. Ustedes pudieron ver el video claramente. Ahora vamos a refutar esta falsa enseñanza con la sola escritura. Vamos a usar solo la Biblia, pero lo vamos a hacer de una manera disciplinada. Vamos a ver de que esos textos que él usó están sacados de contexto y tergiversados. Pero para eso, hermanos, queremos enseñar qué es el alma. El error cavila aquí. Todo error doctrinal inicia con una mala interpretación de algo, en este caso el alma. La mayoría de iglesias protestantes y el catolicismo romano creen de que tenemos un alma, pero según la Biblia somos un alma. El problema es que hemos interpretado por muchos años y siglos el término alma con conceptos erróneos basados en la mitología griega y egipcia, y no bajo el concepto y la lupa bíblica. ¿Qué es el alma? Para las culturas antiguas de misterio antiguo, el alma era un ente separado del cuerpo que se iba hacia Dios. Pero según la Biblia, el alma es la persona en sí, viva. En el idioma hebreo, la palabra alma es un vocablo que en hebreo es nefesh y en griego suje. Este vocablo, si usted lo busca en un diccionario Strong, la palabra nefesh se puede traducir persona, vida, ser viviente, alma viviente y aún hasta animal. Los animales también son nefesh porque son seres vivientes, a diferencia que no son hechos a imagen de Dios, pero también son nefesh. En el griego y en el hebreo se usa el mismo vocablo tanto para las personas como para los animales. Ser viviente, alma viviente, vida o animal es nefesh.
Si ustedes tienen alguna duda, búsquense un léxico griego y hebreo o vayan a buscar la concordancia Strong y vayan a Génesis capítulo 2 versículo 7. Noten cómo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si ustedes tienen duda, busquen allí qué es la palabra ser viviente, y la concordancia Strong le va a decir de que es nefesh, que significa ser viviente o alma viviente. O sea que el ser humano vivo es un alma viviente. O sea que el ser humano no tiene un alma incorpórea. El ser humano en sí es un alma, porque la palabra alma es ser viviente. Y esto lo desconoce este pastor. Son pastores y ni tan siquiera buscan un diccionario griego y hebreo. En internet es fácil descargar un diccionario para buscar el significado de las palabras y entender las palabras desde la óptica bíblica, no desde la perspectiva griega o egipcia o católica. La palabra alma es nefesh, persona, vida, ser viviente o alma viviente o animal. Noten cómo dice la Biblia textual en Génesis 2:7, cómo traduce el término nefesh. Entonces Yahweh, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja, porque era barro, era tierra mojada, tuvo que haber sido barro. Aquí traduce correctamente la palabra, dice que fue tierra roja, e insufló, o sea, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Aquí traduce la palabra alma, pero es la misma palabra nefesh. Según la Biblia, también los animales son nefesh, alma viviente. Si ustedes tienen duda, búsquense un diccionario griego y hebreo. En Génesis 1:20 dice lo siguiente: dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Ahí está la palabra nefesh, seres vivientes. Pero aquí está hablando de animales, de los peces, son seres vivientes. Y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí se usa el nefesh, seres vivientes. En Génesis 7:4, cuando vino el diluvio, noten lo que pasó. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esa expresión, ser viviente, es nefesh, hablando de los animales. O sea que tanto el hombre como los animales son nefesh, seres vivientes o almas vivientes. La diferencia, como les dije al principio, es de que nosotros, los seres humanos, somos hechos a imagen de Dios. Aunque venimos por procreación entre la unión de un hombre y una mujer, pero nuestros primeros padres fueron hechos a imagen de Dios, pero son alma viviente, son nefesh. Ahora, es interesante, les voy a poner un ejemplo. En Génesis 35:18 se nos dice que a Raquel se le salió el alma cuando estaba muriendo. Dice que cuando estaba muriendo se le salió el alma. Muchos protestantes han usado esa cita para sostener de que tenemos un alma separada del cuerpo, porque el texto, especialmente la Reina Valera 1960, traduce la palabra alma, dice a Raquel se le salió el alma. Se presta confusión las traducciones. Por eso siempre le he dicho, hermanos, a ustedes, y nunca se lo olvide, a la hora de hacer un estudio disciplinado de la Biblia, siempre compare versiones de Biblia cómo traduce el texto. La expresión a Raquel se le salió el alma se presta a confusión, y muchos protestantes han usado esa cita para sostener de que tenemos un alma. Pero esa es una mala traducción, porque la palabra alma, recuerden de que es que ser viviente o vida
o hálito de vida. Noten cómo dice en Génesis 35:18, Biblia Hispanoamericana: con su último aliento, porque ya estaba muriendo. La llamó Banoni, pero su padre lo llamó Benjamín. O sea, la palabra se le salió el alma significa que estaba muriendo. Se le estaba saliendo el hálito de vida, el alma, la vida, el hálito, el soplo de vida se le estaba ¿qué? Saliendo. Noten cómo dice la Biblia Nueva Versión Internacional, aunque es una Biblia jesuita, este texto lo traduce correctamente. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: no obstante, ella estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Estaba muriendo, significa que le estaba saliendo el hálito de vida. La Biblia Jerusalén, Biblia católica, traduce Génesis 35:18, hablando de Raquel, dice lo siguiente: entonces ella, al exhalar el alma, o sea que dejó de respirar, porque el alma es la vida, el hálito de vida, y dice, se le salió el alma, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, y dice, pero su padre le llamó Benjamín. Puse este ejemplo para que vean de que en muchas versiones de Biblia puede traducirse como alma, persona, vida o hálito de vida, y en algunos casos pronombres personales. Es bien importante que entiendan este principio. Si usted no entiende qué es el alma desde la óptica bíblica, va a andar predicando y enseñando herejías como las que acabamos de escuchar en este momento. ¿Qué es lo que vuelve a Dios cuando nos morimos? El pastor protestante dice que es el alma. Eso es puro espiritismo. Vamos a ver, según la Biblia, qué es lo que va a Dios cuando morimos, o qué es lo que sube a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que no es el alma, porque el alma es la persona. Entonces, ¿qué es lo que sube a Dios cuando nos morimos? Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente, y vamos a ver de que la muerte es lo inverso de la vida. La vida es la unión del polvo de la tierra con el soplo, el hálito de vida. La muerte es la separación de esos dos componentes. El polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La expresión el espíritu vuelve a Dios que lo dio no es el alma, porque ya vimos que es el alma. Lo que vuelve a Dios es el hálito de vida. El pastor protestante dijo algo sin fundamento bíblico. No hay ningún texto bíblico que diga que cuando nos morimos sale el alma y se va donde Dios. Lo que vuelve a Dios es el hálito de vida, el espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán y Eva, o especialmente de Adán. Es interesante que el texto es claro. Lo que vuelve a Dios es el soplo, no el alma. Es el soplo de vida, el hálito de vida. Es esto que respiramos. Porque cuando nos morimos, eso sale y dejamos de respirar. O sea, la persona cuando muere, exhaló. Inhalar es introducir, exhalar es sacar. Es interesante que en muchas versiones de Biblia, esta palabra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, se traduce de varias maneras. Aliento de vida, aliento de espíritu de vida, aliento vital, aliento de vida, hálito de vida y espíritu en el sentido de vitalidad. O sea, es bien importante que entendamos esto, amigos y hermanos. Es antibíblico enseñar de que el alma se va para donde Dios cuando nos morimos. Lo que vuelve a Dios es esa facultad de vivir. Eso no es la persona pensante,
es el hálito de vida. El texto dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, no es el alma. Pero el pastor, ¿qué es lo que dijo? ¿Notaron cómo dijo? Y saben, hermano, mucha gente que sigue a estas personas no estudia la Biblia. Son millones de personas a nivel mundial que están intoxicados con el vino de Babilonia. Y la falsa doctrina de que el alma es inmortal es una de las doctrinas principales del vino de Babilonia. El espíritu que vuelve a Dios que lo dio es el hálito, ese soplo que Dios sopló en la nariz de Adán. ¿A dónde dice eso? Isaías 2:22 dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, porque Dios allí sopló el aliento de vida. Eso vuelve a Dios que lo dio, esa vitalidad, ese hálito. Todo dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Eso lo dice Isaías 2:22. Génesis 7:22, hablando de los animales que también respiran. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió cuando vino el diluvio, porque los animales también respiran. Me doy a entender, hermanos, porque son seres vivientes. Repito esto: la diferencia es que el ser humano es hecho a imagen de Dios, pero siempre es el nefesh. El animal es nefesh, ser viviente. Noten cómo dice Salmo 146, versículo 4: pues sale su aliento, noten esta facultad de respirar, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece su pensamiento. O sea que los muertos están inconscientes. Un muerto no está pensando, porque el alma dejó de existir, porque el alma es la persona en sí. El alma está compuesto de aliento de vida, ese soplo de vida, y barro, tierra mojada. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. Haciendo esto como introducción, para desmantelar el primer argumento que usó este pastor, porque él dice que el alma es lo que se va hacia Dios. Pero el texto dice que lo que se va a Dios, o lo que vuelve a Dios, es el espíritu, el aliento de vida. Lean, hermanos, conmigo. Lean la Biblia, hermanos. Aquí está la verdad. Pero no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de estudiarla, se trata de escudriñarla. Yo he dado aquí muchas herramientas. Consígase versiones de Biblia, compare textos, búsquese interlineales griegos y hebreos, busque el significado de las palabras, la sintaxis, la gramática, para que no caiga en errores doctrinales como los que predican estos falsos maestros. De lo contrario, hermanos, será engañado por errores satánicos. Esta doctrina del alma inmortal es puro espiritismo. La gente que escucha estos videos está tragando puro vino de Babilonia. Satanás se goza con estas falsas doctrinas, porque el espiritismo su base la tiene en que el alma es inmortal, y esta es la base para toda clase de espiritismo antiguo y moderno que circula hoy en el mundo entero. Apariciones marianas, ovnis, extraterrestres, fantasmas, todo tipo de espiritismo que propaga Hollywood en sus películas. Hermanos, la verdad la tiene Cristo en su palabra. Si usted, amigo hermano, no estudia estos temas, va a ser engañado por Satanás, si es que aún no ha sido engañado. Vamos a ver ahora cada texto de los que este pastor torció y manipuló en este corto video para sostener de que el alma es inmortal y que tenemos un alma. Es interesante, y quiero decirles, hermanos, antes de leer uno por uno, y lo vamos a leer en su contexto cada versículo, y vamos a ver de que ningún texto habla o dice lo que él trató de decir. Lo que hizo es tergiversar el texto y sacarlo de contexto. Es lo mismo que hace Satanás, es lo mismo que hacen los falsos maestros, tergiversar las escrituras y sacarlas de contexto. Pero recuerden, hermano, que los adventistas del séptimo día sí estudiamos la Biblia disciplinada. Recuerdo una vez que un sacerdote dijo a alguien, creo que era un feligrés, le dijo: mira, le dijo, de los protestantes, los que más estudian la Biblia son los adventistas del séptimo día. Así que antes de meterte con un adventista del séptimo día bien formado, piénsalo dos veces. O sea que aún la misma Iglesia Católica admite en su literatura
que de todas las iglesias protestantes existentes, los adventistas somos los más estudiosos de la palabra de Dios. Así que estos videos, hermanos, las personas que hacen estos videos no se acuerdan o se les olvida que los adventistas del séptimo día estudiamos y somos los únicos que podemos refutar y desmantelar esta clase de falsas doctrinas. Somos los únicos, los adventistas. Ahora, hermanos, recuerden, hermanos, esto. Un texto, si su contexto es un pretexto. Vamos a ver la primera cita que el pastor torció. La primera cita que usó es 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice así, Pablo está hablando aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Pablo está hablando de su vida terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Pablo aquí está haciendo una analogía entre el tabernáculo en el desierto, que era una carpa, era movible, y el tabernáculo o el templo de Salomón, que fue más estable, más hermoso, hablando en estructura física. Pero ambos templos representaban el plan de salvación. Así que Pablo usa esa analogía. Tenemos un tabernáculo, o sea, este cuerpo es un tabernáculo. Esto es una expresión figurativa. Tenemos un tabernáculo. Este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. O sea que si nosotros nos desgastamos o morimos, Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, un mejor edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, porque el tabernáculo que edificó Moisés fue hecho con las manos de los constructores y por orden de Moisés eran hechos de manos ese tabernáculo. Y Pablo usa esa analogía. Dice Pablo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, el pastor usa este texto junto con el versículo 9 para sostener de que Pablo está diciendo de que la persona al momento de morirse recibe su recompensa y que el alma se va para el cielo, para donde Dios. Él usó el versículo 9 también. Por tanto, procuremos también o ausentes o presentes serle agradable. El pastor citó este texto para sostener de que Pablo está diciendo aquí de que los seres humanos al momento de morir reciben su recompensa o se van para el cielo, el alma se va para el cielo. Él usó esta cita para sostener eso, para enseñar de que Pablo está diciendo que ausente en cuerpo, presente en el Señor. O sea que Pablo estaba diciendo que al momento de morir su alma se iba a ir para el cielo. El pastor lo que hizo es tergiversar este texto. ¿Cómo sabemos de que este texto está tergiversado por este pastor? Hay que leer el contexto. Pablo explica a Pablo, recuerden hermano, Pablo explica a Pablo. En otras partes de la Biblia y de sus cartas, el apóstol Pablo presenta de que la recompensa él la iba a recibir cuando Cristo viniese por segunda vez, al momento de la resurrección. O sea que Pablo explica a Pablo, y vamos a ver de que lo que trató de decir Pablo, leyendo el contexto, es ser revestidos con inmortalidad sin ver la muerte. O sea que Pablo tenía el deseo en su corazón de no morir y estar vivo hasta que Cristo venga por segunda vez, y lo vamos a demostrar. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Cómo así? Pablo se incluye a él, porque el deseo de Pablo era no morir y ser revestido con inmortalidad. Pero todos seremos transformados. Noten que Pablo se incluye. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Noten que se incluye Pablo, porque el deseo de Pablo era ser revestido y ser absorbido por la vida sin ser desnudo, porque no quisiéramos ser desnudos, dice Pablo, porque el deseo de Pablo es estar con Cristo y ser transformado, pero no es al momento de morirse,
sino es cuando Cristo venga por segunda vez, porque vemos de que Pablo se incluye en los que van a estar vivos. Y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Porque es necesario que esto corruptible. ¿Cuándo es que el cuerpo de Pablo iba a ser incorruptible? ¿Cuándo es que el tabernáculo de Pablo iba a ser incorruptible? ¿O se le iba a dar otro edificio? A la final trompeta. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Noten cómo dice ahora Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. La recompensa, los justos, incluyendo a Pablo, la recibirán cuando Cristo venga por segunda vez. Y Pablo deseaba estar vivo y siempre se incluye en sus cartas. Noten cómo dice aquí, 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros los que vivimos, o sea que Pablo, el deseo de Pablo, ¿cuál era, hermanos? Estar vivos, estar vivo y ser revestidos con vida, que su tabernáculo no fuese desnudo, o sea, no muriera, sino que fuese absorbido por la vida, o sea, se le fuese dado inmortalidad. Por eso es que siempre Él se incluye, y nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, se vuelve a incluir Pablo en los que van a estar vivos, porque el deseo de Pablo era estar con Cristo cuando Él viniera por segunda vez, pero sin ser desnudo o sin ver la muerte. Ahora, esta cita es más clara. El apóstol Pablo tenía claro que la recompensa, los justos la reciben cuando Cristo venga por segunda vez y sean resucitados. Pero recordemos de que Pablo, el deseo de él, ¿cuál era? No ser desnudo, pero ser absorbido por la vida. El apóstol Pablo tenía claramente cuándo es que él iba a recibir la recompensa. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no cuando me muera y que el alma se vaya para el cielo, como lo dijo este pastor, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo se explica a sí mismo. El deseo de Pablo era estar con Cristo sin pasar por la muerte. O sea que él tenía claro el concepto de que la recompensa la recibiría en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, aunque el deseo de Pablo era no pasar por la muerte y ser desnudo, lastimosamente el apóstol Pablo murió. Por lo tanto, el apóstol Pablo murió creyendo en esa promesa y en esa esperanza de que Jesús le daría la corona de vida en aquel día cuando Él venga por segunda vez y sea tocada la trompeta. Ahora, aquí vemos de que el pastor lo que hizo es sacar de contexto y manipular las palabras de Pablo. Pablo se explica a sí mismo. La otra cita que el pastor torció es 2 de Pedro 1:14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El pastor usó esta cita para sostener de que Pedro está diciendo de que tenemos un alma, que el alma del apóstol Pedro iba a salir de su cuerpo cuando él muriera. Error. El texto no dice eso. La expresión debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor me lo ha declarado, eso lo notamos en el contexto. El apóstol Pedro
se le había predicho por Cristo de que Él iba a morir. La historia dice que fue crucificado con la cabeza hacia abajo por Nerón. El apóstol Pablo fue decapitado por Nerón. Esa historia, pero que es fidedigna. La expresión, el cuerpo tengo que abandonarlo en breve tiempo, era porque Cristo le había predicho de que Pedro iba a ser ¿qué? Muerto. Esto lo dice Juan capítulo 21, versículo 18 al 19, dice, aquí Cristo le está diciendo esto a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Esta es una evidencia de que Pedro fue crucificado, pero la historia dice que fue crucificado hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Ahora entendemos qué es lo que quiso decir Pedro cuando dijo, sabiendo que en breve debo de abandonar este cuerpo. Era porque iba a ser muerto. No es que el alma se le iba a salir del cuerpo y se iba a ir para el cielo el alma, porque el alma es la persona en sí. Inclusive noten cómo traduce la Biblia Jerusalén, 2 de Pedro 1:14, dice, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda. O sea, él habla del tabernáculo del cuerpo, o sea, iba a morir, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Entonces, esa cita tampoco habla de que tenemos un alma o que sale un alma del cuerpo cuando nos morimos. La otra cita que el pastor torció y manipuló es Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en trecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este era el anhelo de Pablo. ¿Por qué dijo estas palabras? Si nosotros vemos el contexto, el apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba pasando por la prueba, estaba en una cárcel. Esta carta se escribió desde una cárcel. Pablo estaba preso y el deseo de él era, teniendo deseo de partir, noten que es el deseo. Pablo sentía ese deseo porque estaba preso, sufriendo por Cristo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, pero ya vimos de que el deseo de Pablo de estar con Cristo no era el momento de morir, sino cuando Cristo viniera por segunda vez. O sea que Pablo, aquí en esta cita de Filipenses 1:23, Pablo no está presentando aquí una exposición doctrinal en cuanto a lo que sucede al morir. Está explicando su deseo, que era el de abandonar su vida agitada y de sufrimiento y estar con Cristo, sin hacer referencia al lapso que podía transcurrir entre ambos sucesos. Es claramente que el apóstol Pablo era el deseo de estar con Cristo, pero vienen ahora los protestantes, dicen de que Pablo estaba diciendo que iba a estar con Cristo al momento de morir. Es erróneo, porque Pablo, vimos en los textos anteriores, Pablo iba a estar con Cristo cuando Cristo viniera por segunda vez y le diera la corona de gloria. Por lo tanto, esta cita no está hablando de que un alma sea inmortal o que tenemos un alma que sale del cuerpo al momento de morir. Lo que hizo este pastor es tergiversar este texto. La otra cita que usó es Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, esta cita tampoco está hablando que tenemos un alma inmortal. O sea que lo que quiere decir Pablo aquí, en el contexto de su palabra, si está vivo, verá a Cristo. Lo vimos en su cita. Y si muere, también lo verá, porque resucitará, hermanos. No es que Pablo va a estar con Cristo al momento de morir y que el alma se va para el cielo. Porque para mí el vivir es Cristo. Si estoy vivo, veré a Cristo, dice Pablo. Y si muero, igualmente lo voy a ver. Pero ¿cuándo es que lo iba a ver? Cuando los muertos en Cristo sean resucitados. El pastor lo que hizo es tergiversar esta cita. El apóstol Pablo tenía claro el concepto de muerte, resurrección y recompensa de los justos.
Noten lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Este texto lo leímos anteriormente. Porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba seguro de su salvación? Si vivía o moría, era de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo, si moría, lo iba a ver a Cristo, porque Pablo iba a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, si él estaba vivo, también lo iba a ver. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se encuentra, hermano, como los falsos maestros tergiversan las citas bíblicas y las sacan de contexto. Ahora, el pastor dijo, después de torcer estas citas, dijo de que es un error decir de que la muerte es un sueño. Así dijo. Si ustedes pueden volver a repetir el video, yo le voy a demostrar bíblicamente que la muerte sí es un sueño. Cristo comparó la muerte como un sueño. Así los que están durmiendo están inconscientes de lo que pasa a su alrededor. También en la muerte hay inconsciencia. Y voy a demostrar bíblicamente que la muerte es como un sueño. Porque el pastor dijo que es un error decir de que la muerte es un sueño. Ahora, noten cómo dice Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo, ¿dónde están dormidos? Los muertos, ¿dónde están? En el polvo. Y el alma de los muertos, ya no existe el alma, porque el alma, cuando muere la persona, dejó de existir, porque el alma, ¿qué? Es la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida. Cuando Cristo venga por segunda vez y vuelva a resucitar otra vez a los muertos volverán a ser, ¿qué? Alma viviente. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Dónde están los muertos, hermanos? En el polvo de la tierra. Y el alma dejó de existir. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 11:11, cuando Cristo resucitó a Lázaro. Noten que si el alma de Lázaro estaba en el cielo, Cristo le hubiese dicho a Lázaro: Lázaro, baja del cielo, o baja de la casa de mi padre. Pero Cristo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, porque Lázaro estaba en la sepultura, porque las sepulturas las hacían en las paredes, no era en la tierra como actualmente se hace. Noten cómo dice Juan 11:11, dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿A qué Cristo comparó la muerte? A un sueño. O sea que la muerte es un sueño, donde los muertos van a despertar a la final trompeta. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. ¿Cómo están los muertos? Dormidos, no saben nada, hasta la mañana de la resurrección. Así como lo levantamos en la madrugada cuando sale el sol. Es una analogía, una comparación y una metáfora. La muerte es como un sueño. Los muertos van a resucitar al momento de la resurrección. O sea, que la única forma de estar en el cielo con Cristo es a través de la resurrección, o a través de llevarnos vivos, como fue Enoc y Elías. Pero un muerto o una alma incorpórea no está en el cielo, porque los muertos están en el sepulcro. Inclusive en otro estudio vamos a explicar las almas bajo del altar del quinto sello, porque es una cita que se tuerce y se manipula para sostener de que en el cielo hay almas, pero esa cita tiene su contexto y su explicación basada en el santuario. La Biblia enseña claramente que los muertos están durmiendo en el sepulcro. Entonces, ¿dónde están los muertos? No están en el cielo ni en el infierno, sino que están en el polvo de la tierra, en el sepulcro. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Impíos y justos están en el polvo de la tierra y serán despertados en la mañana de la resurrección.
La diferencia es de que los impíos van a ser recompensados después de los 1000 años en la segunda resurrección, como dice Apocalipsis 20, 5 al 8. Ahora, vamos a demostrar en estos últimos textos, voy a darles 4 textos bíblicos donde la Biblia enseña de que los muertos están inconscientes hasta que Cristo venga por segunda vez y sean resucitados. El alma dejó de existir porque el alma es la persona, es la vida en sí, el hálito de vida. Los muertos nada saben, están inconscientes. Cita Job capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. El Seol, del hebreo lugar de los muertos o el sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, hermano, si usted ve que su familiar se le aparece, que ya murió, o su hijo, su nieto, su bisnieto, su amigo, que llega a tocarle la puerta o a tocarle los pies helado cuando está durmiendo, recuerde que no es el muerto, es un demonio, porque los muertos están inconscientes, no volverán más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Salmo 6:5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. O sea, los muertos están inconscientes. En el Seol, ¿quién te alabará? Nadie, porque los muertos están inconscientes, nada saben. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Isaías 38:18 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Nada, los muertos están inconscientes. Porque la Biblia enseña de que los muertos van a resucitar hasta el momento de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. Hermanos, la iglesia adventista es la única que cree esta interpretación bíblica correcta de lo que es el alma. Hermanos, lo que está predicando este pastor es puro espiritismo del alma inmortal. El único inmortal, según la Biblia, es Cristo. Pablo dice en 1 Timoteo 6:16 y 1:17, dice que Cristo es el único inmortal, el único, porque la única forma de ser inmortales es a través de Cristo. Sin Cristo no hay inmortalidad. El único que es inmortal por naturaleza es Cristo. El ser humano separado de Cristo muere. El ser humano es mortal. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan honra y gloria e inmortalidad. Si buscamos la inmortalidad, es que no la tenemos, no somos inmortales, hermano. El ser humano no es inmortal por naturaleza. Buscamos la inmortalidad. Inclusive ni Adán y Eva antes de su caída eran inmortales. O sea que sí tenían una inmortalidad, pero era derivada, dependía de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, murieron. Ahora, aún en la tierra nueva, los redimidos tendrán una inmortalidad condicional. Dependerá de Dios y de un árbol de la vida. Porque el único que es inmortal por naturaleza es Cristo, es Dios. La única forma de que nosotros podamos ser inmortales es unidos a Cristo. Separados de Cristo, el ser humano muere. Los impíos no van a ser inmortales en el lago de fuego. La Biblia dice que serán reducidos a ceniza como una estopa, dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Hermanos, aquí queda desmantelada cada cita y cada argumentación que este pastor hizo. Solamente les quiero advertir, hermanos, tengamos cuidado con los videos que vemos. Estas herejías son puras bases del espiritismo. Estudiemos. Yo los animo, hermanos, que no crean todo lo que ven y oyen. Hagan su propia conclusión, estudien, sean estudiosos, sean analíticos, sean críticos, sean investigadores, pregunten y quieran.
porque de lo contrario, hermanos, serán engañados. La teoría del alma inmortal es una teoría que viene del paganismo y que se originó en el mismo jardín del Edén con Satanás cuando le dijo a Eva: no moriréis. La única forma de que el ser humano no puede morir eternamente es a través de Cristo, porque Cristo es el único inmortal. Dios nos bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por este mensaje. Bendice nuestro corazón y nuestro intelecto para que podamos de aquí en adelante ser analíticos, estudiosos, para que no seamos engañados. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.